¿Qué tal, papás? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy platicaremos sobre un tema que estoy seguro que les parecerá muy interesante, porque platicaremos sobre el error como oportunidad para el aprendizaje. Platicaremos sobre este concepto de error, sobre el concepto de error en el aprendizaje y sobre algunas virtudes que tiene el error dentro de este proceso de aprendizaje. Les platico para empezar que en psicología el concepto de error solamente se ve como una inexactitud entre la idea que tenemos y la información que se maneja en el exterior. Entonces, sobre el ambiente en el cual interactuamos y la idea que nosotros queremos expresar en algún momento, solamente se ve como inexactitud, no como una información completamente equivocada de alguna idea o de alguna información o de alguna actitud como tal. Les platico entonces, para empezar, que si imaginamos el error dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, lo podemos ver como una discrepancia solamente, o como el que no llegue la información como tal, o inclusive como el que sus hijos no puedan expresar de la misma manera en todas las ocasiones esa información. Para empezar, es muy útil establecer que no siempre nos equivocamos por las mismas razones. A veces nos equivocamos por falta de atención, por falta de comprensión o por falta de interés, por muchos factores ambientales o inclusive por cansancio, por hambre, por muchas cosas podemos no tener esa exactitud al momento de opinar o de participar. También les comento que entonces, dicho esto, no podemos decir que todos los errores son iguales, pero podemos decir que dentro del proceso educativo todos los errores tienen una intención en específico. ¿Y cuál es esa intención? Es el fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, hay elementos con los cuales ustedes como padres de familia y también los coach pueden trabajar para que ese error sea más productivo. Les pongo un ejemplo muy básico, papás. Les comparto esta imagen y por favor ustedes observen y díganme cuántas X y cuántos número 1 pueden ver en la imagen. Pongamos atención, por favor, solamente estos segunditos y quitamos la imagen. ¿Cuántas X y cuántos número 1 hay? Ahora, nuevamente les comparto la imagen y les digo que en esta imagen hay 10X y 10 número 1. ¿Qué pasa con la diferencia entre un ejemplo y el segundo? ¿Qué pasa cuando en la segunda imagen les doy la respuesta? Hay proceso de atención, hay el mismo proceso de atención que existía en el primer ejemplo cuando no tenían la respuesta correcta o no tenían la respuesta como tal. ¿Cuántas preguntas se hicieron sobre el ejercicio? ¿Esto para qué? ¿Cuál será la conclusión? ¿Cuántas X y cuántos unos habrá? ¿Qué método estaban utilizando al principio? ¿Y qué método estaban utilizando después? Todos estos elementos desaparecen, entonces todos estos elementos de análisis, estos elementos de búsqueda desaparecen o no están presentes de la misma forma en el momento en el que les doy la respuesta, en el momento en el que les facilito ese proceso de búsqueda, ese proceso de atención. Algo muy similar pasa cuando solamente proveemos la respuesta con la finalidad de que nuestro hijo o hija no se equivoque cuando está en clase. Les comento entonces que el proceso de error
dentro del aprendizaje tiene y favorece cuando mucho este proceso como tal. La primera o el primer elemento que favorece es que da oportunidad al diálogo. El diálogo es un intercambio de puntos de vista. Dentro del diálogo se tiene la oportunidad de guiar y de modificar el pensamiento, el razonamiento, la atención. Y si nosotros solamente brindamos la respuesta hacia un problema, quitamos de golpe todos esos elementos. Quitamos la oportunidad inclusive de que haya diálogo entre el coach y el alumno. Si el alumno de todas las veces que participa, todas las veces acierta, es imposible que el coach o la persona que esté en clase como tal dé la oportunidad de que se exprese o hable más el alumno o la alumna, de tal forma que no se puede reestructurar ese conocimiento o no se puede reestructurar esa información que el alumno tiene. Solamente sabe que estuvo bien la participación que hizo, pero en muchas ocasiones no sabe por qué llegó a esa conclusión y en la gran mayoría de las ocasiones no tiene un aprendizaje tan sólido como lo tendría si recibiera una explicación mucho más profunda. El segundo elemento que favorece el error como oportunidad en el aprendizaje es que se logra un aprendizaje más profundo o significativo. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en el ejemplo pasado, el ejercicio de búsqueda favorece y fomenta el análisis, la duda, se habitúa también y se hace una costumbre el que el alumno ponga atención para la participación posterior y para que sus ejercicios estén bien, para la elaboración de su participación como tal, porque también es un elemento importante el que el alumno pueda elaborar sus propias conclusiones, el que el alumno pueda llegar al resultado final de un ejercicio o de un entregable por sus propios méritos, porque eso favorece la significancia de su aprendizaje y no solamente el haber integrado información. Recordemos que el integrar información de forma automática o casi automática es muy diferente al generar un aprendizaje significativo. La siguiente ventaja es que se promueve la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Recordemos que la tolerancia a la frustración es una capacidad y esta capacidad se desarrolla al igual que muchas otras. En muchas ocasiones los padres, que son las personas que están en su gran mayoría con los hijos, impiden el desarrollo de esta capacidad, porque los elementos que tenemos a su alrededor o el ambiente en el cual interactúa el menor es de provisión por completo, ¿sí? Es decir, nosotros damos y proveemos lo que le hace falta y lo que necesita y lo que quiere, y en muchas ocasiones también proveemos las respuestas en el salón de clase. Por lo tanto, no fomentamos tampoco el que el alumno tenga la necesidad de buscar información o establecer información nueva o relacionar inclusive la información nueva con la información vieja que tiene para poder elaborar una participación. De tal forma que si nunca se equivoca, es imposible establecer el propósito real de las preguntas. Si preguntamos y preguntamos, nosotros como coach,
y el alumno de 10 veces que participa, las 10 veces acierta, la finalidad entonces pierde sentido como tal. Vamos a enseñar a que el error es con la finalidad de que haya una explicación adicional. Vamos a establecer también la finalidad como tal de cada actividad. Vamos a dar a conocer las actividades con su finalidad y no solamente demos a conocer las actividades como una oportunidad para siempre ganar o siempre tener la razón. Vamos a dar el propósito real. A veces en cada actividad el propósito real es aprender, a veces es trabajar en equipo, a veces es divertirse, a veces es conocer opiniones. Y es tan importante la finalidad de cada una de estas actividades que tenemos en clase como el poder escuchar a los demás compañeros que en ocasiones también se pueden equivocar, que en ocasiones también pueden dar sus puntos de vista y que no siempre sean los mismos. El siguiente punto es que entonces favorece la competitividad. Si utilizamos elementos a nuestro favor en todo momento, solamente estamos en algún punto en espera de esos elementos, como son las participaciones que ya sabemos que nos van a decir. No nos centramos en elaborar la respuesta, nos centramos en esperar la respuesta. Esto quiere decir que la competitividad, dentro de la competitividad, tenemos que utilizar elementos y habilidades que nosotros podamos desarrollar. No solamente el esperar a que papá o mamá o la persona que esté con nosotros nos dé la respuesta para saber que está bien o participamos de manera adecuada. El favorecer la competitividad es entonces desarrollar todas y cada una de las habilidades con la finalidad de ser cada vez más útiles con la información que nosotros manejamos. Eso es favorecer la competitividad. La siguiente virtud que nosotros tenemos para utilizar el error como oportunidad de aprendizaje es que identificamos las áreas fuertes y áreas de oportunidad de sus hijos. Regresamos nuevamente al punto principal, y es que si no tenemos la oportunidad de ver en dónde y cómo se equivocan sus hijos, no tenemos la oportunidad de observar en dónde tenemos que reforzar el conocimiento, o no tenemos la oportunidad de observar en dónde realmente son buenos y son destacables sus hijos. Y cualquiera de estos dos panoramas en realidad es muy malo. En realidad tendríamos que conocer muy bien cuáles son los elementos a favor para poder desarrollar todas y cada una de esas habilidades, y los elementos en contra para poder trabajar y así poder desarrollar y alentar periódica y paulatinamente dentro de clase las habilidades con sus hijos. Demos entonces esta oportunidad de conocer realmente cuáles son los conocimientos con los que cuenta su hijo y cuáles son los conocimientos en los que hay que reforzar estas cualidades. Finalmente, papás, les invito a cambiar la perspectiva del error en este escenario de la educación. Aprendamos a ver el error como parte del aprendizaje y no como un enemigo del aprendizaje. Les invito a ver el error bajo esta perspectiva, bajo este panorama, papás. Espero que les sea útil la información, en verdad. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.